Controversias mormonas. Hola mis apreciados oyentes, gracias por conectar una semana más conmigo. Yo soy Emmanuel, el profeta desconocido, y esto es Controversias Mormonas. Como siempre, mi desprecio absoluto a todas las guerras, en particular la existente entre Ucrania y Rusia. Los perdedores siempre son los inocentes y aquellas personas que pierden a algún ser querido, amigo o conocido. Mi no a la guerra es absoluto. Hace unos días me pasaron los últimos discursos de la conferencia de octubre de 2021 que íbamos a tratar el segundo y cuarto domingo de cada mes en el barrio al que pertenezco. ¿Cuál sería mi sorpresa que al comprobar que uno de ellos tenía que ver con los templos? El templo y el cimiento espiritual de ustedes, un discurso que dio en la conferencia de octubre el actual presidente de la iglesia, Russell N. Nelson. Para aquellos que no lo sepan, hablar de los templos es como hablar de la masonería, y es de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Lo primero, ¿qué es la masonería? Nos dice Google, sociedad secreta de ámbito internacional y estructura jerárquica basada en la fraternidad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y hacen uso de ritos y signos emblemáticos. La escuadra es el símbolo de la virtud y el compás símbolo de los límites con los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás, que estáis viendo la foto aquí junto yo hablo. Son quizá la escuadra y el compás son quizá los dos símbolos masónicos más conocidos. Aquí aparece también la letra G y A, que representan al gran arquitecto del universo, abreviado Gadu, concepto utilizado sobre todo en el rito escocés. La masonería, aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, la masonería moderna o especulativa se ha descrito a menudo como un sistema peculiar de moral bajo el velo de alegorías y diseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, reflexión y diálogo para transmitir estos valores a su entorno. La historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas son, con tan importantes matices y derivaciones, están relacionadas con la admisión de las mujeres en las logias de hombres, la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas que a menudo no se reconocen entre ellas. Dicho esto, concentrémonos en el tema. ¿Era José Smith hijo masón? Sí, lo era, y así de un tiempo para acá la Iglesia Santos Últimos Días ha empezado a aceptarlo y a darlo a conocer al mundo, sin mucha intención, ya que no quieren que los miembros dejen de pagar el diezmo, y si se van de la Iglesia seguro que no lo hacen. Fire Mormón ha manifestado al respecto. Los críticos de la Iglesia Santos Últimos Días a menudo apuntan a las similitudes entre los rituales de la masonería y la investidura que se realizan en los templos Santos Últimos Días, y afirman que desde que José Smith fue iniciado como masón en Nauvoo, Illinois, poco antes de que él introdujo la investidura completa de los santos, a diferencia de lo parcial de acción dada en el templo de Kirtland, debe de haber incorporado elementos de los ritos masónicos en su propia ceremonia. Implícito en este cargo es la idea de que el ritual de José Smith no le fue revelado por Dios y por lo tanto no es una restauración legítima de antiguas ordenanzas cristianas israelitas de principios. Es decir, desde cuando empezaron los israelitas a realizar rituales. Los críticos han señalado que la iniciación de José en la masonería del 15 al 16 de marzo de 1842, esto sigue diciendo Fire Mormón, anterior a su introducción en la investidura del templo completa entre los santos el 4 de mayo de 1842. De este modo afirman que la masonería era un elemento necesario para la autogenerado revelación de José de la ceremonia del templo de la logia de Nauvoo. Bien, existe un comentario curioso que secretamente voy a exponeros, ya que me parece de gran interés para el tema a tratar de hoy. Un historiador
que ha pasado al menos 25 años explorando el tema del mormonismo y la masonería, concluyó finalmente que cualquier persona que se aventura en esta área de estudio es algo así como un tonto imprudente. Así sea, sin embargo, estoy convencido de que en el estudio de la masonería se encuentra una clave para la comprensión futura de José Smith y la Iglesia. Por lo tanto, sin tener en cuenta las posibles incriminaciones y el estigma que podía resultar, me gustaría en este documento interponer algunos descubrimientos poco ortodoxos y fantasías sobre la propaganda más tradicional y canónica de la fe. Esto lo dijo Durkheim, director del Instituto de la Religión Mormón, el 20 de abril de 1974. La familia de José Smith era una familia masónica que vivía y practicaba los estimables y admirables principios de la masonería. El padre José Smith Sr. era un miembro documentado del norte del estado de Nueva York. Fue elevado al grado de maestro masón el 7 de mayo de 1818 en Ontario, Lodge número 23 de Canandaigua, Nueva York. Su hijo mayor, Hiram Smith, era miembro del Memorial Lodge número 112 en Palmyra, Nueva York. Un hecho a tener en cuenta es la afirmación de una autoridad general de la época de José Smith, el cual afirmó: el presidente Herbert C. Kimball, un masón y miembro de la primera presidencia durante 21 años, hizo la siguiente declaración: tenemos la verdadera masonería. La masonería de hoy se recibe de la apostasía que ocurrió en los días de Salomón y David. Ellos tienen alguna que otra cosa que es correcta, pero nosotros tenemos la verdadera. Por supuesto que luego los eruditos y apologistas como Faimamón se esfuerzan por justificar esa afirmación dándole un carácter de opinión, no una postura real. Es una opinión del siglo XIX, dicen, de algunas personas, no una creencia de la Iglesia, y así intentan solucionar lo que ya no tiene solución. ¿Por qué miembros de la logia masónica no se quejaron del plagio similar? Respuesta simple. Muchos miembros de la Iglesia eran también de la logia, y me refiero a líderes de la Iglesia Santos Últimos Días de la época de José Smith hijo, aparte de que Hiram Smith, hermano del profeta, y el padre de estos, José Smith Sr., ya eran masones y mucho antes que el profeta José, aparte de que una vez que entró en la logia José Smith, y sí se hizo masón, luego muchos miembros también se hicieron masones, entonces no iban a ir en contra de la Iglesia. En fin. Líderes santos últimos días de la época de José Smith que eran masones: Brigham Young, John Taylor, William Woodruff, Bifford Woodruff y Lorenzo Snow fueron miembros de aquella fraternidad. Todos ellos se unieron cuando aún vivían con los santos en Nauvoo. Herbert C. Kimball también lo era. Herbert C. Kimball, Hiram Smith y otros pertenecían a logias masónicas desde la década de 1820. Y Sidney Rigdon y Joseph Bennett también eran masones. ¿Cómo empezó todo? El capitán William Morgan era tan contemporáneo con José Smith tanto en cuanto al tiempo como a la geografía, que sería difícil negar la probabilidad que se conocieran. De hecho, el Dr. Rob Morris, un biógrafo masónico de William Morgan, escribió que Morgan había sido un converso a medio camino de José Smith el mormón y había aprendido de él a ver visiones y sueños. Independientemente de que José Smith conociera personalmente a Morgan durante su vida, todos en esa área, incluyendo a José, habían oído hablar de la desaparición de Morgan y de su supuesto martirio, haciendo que la mayoría de la gente tomara partido en la cuestión masónica. José no fue la excepción. Fue uno de los miembros del comité de 10 hombres que dieron sus firmas a un apasionado alegato que fue impreso en el periódico furiosamente antimasónico, el Seneca Farmer and Waterloo Advertiser. El comité rogó por alguien con una pizca de preocupación humanitaria cristiana que se presentara y ofreciera ayuda a la desafortunada esposa de Morgan. Los muchos paralelos encontrados entre el mormonismo temprano y la masonería de ese día son sustanciales. Conferencias, consejos, sacerdocio, templos, unción con petróleo, la expedición de licencias, certificados para identificar compañeros legítimos, ancianos, sumos sacerdotes e incluso el libro de la ley. A final de 1832, José Smith había dado la bienvenida a nuevos hermanos, junto con sus influencias a la Iglesia, hombres como W. Fess, Brigham Young, Herbert C. Kimball y Neville K. Whitney, cada uno de los cuales habían estado profundamente involucrados en la masonería, de un lado u otro, antes de su entrada en la Iglesia.
En un sermón que el profeta pronunció en 1835 usó un vocabulario masónico inconfundible y cito del profeta: yo expuse sus abominaciones en el lenguaje de las escrituras y oró a Dios para que sea como un clavo en el lugar seguro, impulsado por el maestro de las asambleas. En ese mismo año y en años posteriores, el profeta se involucró en cosas egipcias, las nuevas revelaciones de soles y lunas, planetas gobernantes y estrellas fijas, y, aunque único en ese tiempo, al mormonismo era común en la masonería. El templo de Kirtland también reflejó una influencia de la masonería, aunque no exactamente como el modelo masónico de poner y dedicar las piedras angulares de sus templos. La orden del santo sacerdocio empleada por el profeta en la colocación de las piedras angulares del templo de Kirtland, y sobre el cual explicó con mayor detalle en Nabú, en cada esquina, con pompa y procesión, incluyendo un rango definido de autoridad, era significativamente similar. Que los patios interiores del templo estuvieran hechos de tal manera que los oficiales pudieran presidir plataformas en cualquier extremo, este u oeste, también era similar a las logias y templos masónicos. Pero, lo que es más importante, los arquitectos profesionales solo han llamado recientemente la atención sobre los elementos clásicos y góticos combinados en la arquitectura del templo de Kirtland como contenido directo e inconfundible de la influencia masónica. En 1838, la extensión del danitismo de Smith en Missouri provocó esta desconsolación sobre el profeta: el uso de juramentos penales secretos, acompañados de signos, saludos de mano y señas involucradas, también reflejaba la práctica de la vida masónica. Antes de ser encarcelado en Missouri, José y su familia vivían en la casa de Harris en Far West. Un aura masónica ciertamente moraba ahí. La mujer de la casa era Lucinda Pendleton Morgan Harris, que en ese momento era la esposa de George Washington Harris, uno de los élderes líderes de la iglesia. Había sido un masón prácticamente en Batavia, Nueva York, así como un venerable maestro en Virginia. Además de esto, Harris también conocía personalmente a William Morgan. Los Morgan, habiendo vivido en un apartamento encima de su taller de platería en Canandaigua, debe ser Batavia, Nueva York. Lucinda Harris fue antes la esposa y más tarde la viuda de William Morgan. Parece muy significativo señalar que estas mismas mujeres con quienes José Smith había hecho una amistad años antes, se convirtieron en esposas plurales del profeta José Smith. Después de escapar de la cárcel de Liberty, el profeta se reunió con su familia en Kinsey, Illinois. Elma y los niños habían vivido en el hogar del juez John Cleveland, otro masón. Creo que esto es un error. No hay documentación de tal afiliación en Nabú ni Kinsey. Tampoco se convirtió al mormonismo. Quien con su esposa Sarah M. Arietta Pensy Cleveland permitió que los Smith vivieran con ellos hasta que partieron para Commerce, es decir, Nabú. ¿Qué motivó a José y a Elma a escribir a los Cleveland invitándolos a construir su casa en Commerce cerca de la casa de los Smith, al otro lado de la calle y al lado de George Washington y Lucinda Morgan Harris? La pregunta se vuelve pertinente al proveer hechos adicionales de que Harris se convirtió más tarde en un miembro masón y líder activo en la iglesia, mientras que Sarah M. Cleveland se convirtió en otra de las esposas plurales de José. En 1840, John Code Bennett, un ex líder activo de la masonería en Ohio, donde fue expulsado, había llegado a Commerce y rápidamente ejerció su liderazgo persuasivo en todas las facetas de la iglesia, incluyendo la masonería mormona. Yo no creo que él fue su único instigador, ni tampoco lo creo culpable de todo lo que el mormón imprimió entonces, o de lo que le han acusado hasta hoy. Sin embargo, a instancia de John C. Bennett, John W. Harris, John Parker, Lucius Scoville, así como otros masones mormones que residían en Nabú, y ciertamente con la aprobación de la jerarquía de la iglesia, comenzó la institución de la masonería. En diciembre de 1841, 18 mormones masones se organizaron en una logia en Nabú. José Smith y 40 varones más solicitaron la admisión al día siguiente. El 15 de marzo de 1842, el gran maestro masón de Illinois, Abraham Jonas, otorgó una dispensación para organizar la logia de Nabú.
instaló sus oficinas e inició a Joseph Smith y a Sidney Rigdon en el grado de aprendiz, en el piso superior de la tienda de ladrillos rojos de Joseph Smith. Al día siguiente, Jonas avanzó a José y a Sidney al grado de compañero y los elevó al grado de maestros masones. Las fuentes históricas no explican los motivos que tuvo Joseph Smith para afiliarse a los francmasones. En muchas localidades de la joven nación estadounidense, los oficiales más importantes que se elegían eran también masones. Puede que José haya pensado que al unirse a ellos iba a ganar una red de aliados que le darían acceso a las esferas de influencia política y protección de la persecución. Luego de haber sido traicionado en Missouri por algunos de sus más cercanos compañeros en el ministerio, a José puede haberle interesado el énfasis de los masones en la confidencialidad y la lealtad. Probablemente los mormones masones deben haber alentado a José a inscribirse como miembro. De cualquier modo, José, al igual que todos los masones, debe haber declarado que su intención al unirse era estrictamente para obtener conocimiento y ser útil a los demás. Muchos santos de los últimos días se afiliaron a la logia de Nabú, la que en corto tiempo pasó a ser la mayor del estado. Este rápido crecimiento hizo que muchos masones sospecharan que los mormones iban a dominar la organización en Illinois. Al principio, la Gran Logia del Estado mantuvo la dispensación otorgada a la Logia de Nabú, concediéndole tiempo para corregir irregularidades en la misión de nuevos miembros, pero en octubre de 1843 retiró tal licencia. Más tarde, cuando José y Hiram fueron asesinados en Carthage en junio de 1844, los mormones masones se sintieron indignados y traicionados, ya que hubo testigos que notaron que había masones en el populacho. Algunos miembros de la iglesia pensaron, al escuchar el relato de sus muertes, que José pudo haber hecho un llamado masónico de auxilio en sus últimos momentos, por lo que creció la sensación de traición entre los santos. Las tensiones entre los santos de los últimos días y los masones de Illinois y las zonas circunvecinas continuaron creciendo, hasta que en octubre de 1844 la Gran Logia cortó todos los nexos con la Logia de Nabú y sus integrantes. No obstante, los masones de Nabú siguieron operando su logia de manera independiente hasta 1846, cuando los santos abandonaron en masa el estado de Illinois. Cuando los santos llegaron a Utah, no establecieron nuevas logias masónicas allí. Albañilería y la dotación. El 3 de mayo de 1842, José Smith reclutó a unos pocos hombres para preparar el espacio en su tienda de ladrillos rojos en la que se reunieron los masones de Nabú, preparatorios para dar dotaciones a unos pocos ancianos. Al día siguiente, José presentó la dotación del templo para la primera vez con 9 hombres, todos los cuales también eran masones. Uno de estos hombres, Herbert C. Kimball, escribió sobre esta experiencia al compañero apóstol Pale P. Pratt, quien estaba en una misión en Inglaterra. Hemos recibido algunas cosas preciosas a través del profeta sobre el sacerdocio, escribió Kimball, sobre la investidura, señalando que hay una multitud del sacerdocio en la albañilería, y siguiente, los masones. Le dijo a Pratt que José creía que la masonería fue sacada del sacerdocio, pero se ha degenerado. Joseph Fielding, otro santo de los últimos días y masón, señaló de manera similar en su diario que la masonería parece haber sido un peldaño o preparación para algo más, refiriéndose a la dotación. Los mormones en Nabú, que experimentaron tanto los ritos masónicos como la investidura, reconocieron similitudes entre algunos elementos de las dos ceremonias, pero también testificaron que la investidura fue resultado de la revelación. William Richards, al escribir la historia de José Smith, enseñó que la introducción de la investidura en Nabú estaba gobernada por el principio de Apocalipsis. José y sus asociados entendieron la masonería como una institución que conservaba vestigios de la antigua verdad. Reconocieron paralelismos entre los rituales masónicos y la investidura, pero concluyeron que, en base a su experiencia con ambos, que la ordenanza fue restaurada divinamente. El énfasis en las similitudes entre los estilos de enseñanza y las formas externas de la masonería y la investidura del templo oscurece las diferencias significativas en su sustancia.
Las ceremonias masónicas promueven la superación personal, la hermandad, la caridad y la fidelidad a la verdad con el propósito de hacer mejores hombres, quienes a su vez hacen una mejor sociedad. Durante las ordenanzas del templo, los hombres y las mujeres se comprometen con Dios a obedecer sus leyes con el propósito de ganar la exaltación a través de la expiación de Jesucristo. Los rituales masónicos brindan instrucción paso a paso usando dramatización y gestos simbólicos y una vestimenta con contenido basado en leyendas masónicas. La dotación emplea dispositivos de enseñanza similares, pero se basa principalmente en las revelaciones y en las traducciones inspiradas dadas a José Smith por su contenido. Otra diferencia significativa entre los rituales masónicos y la dotación era el acceso. Si bien los masones tenían pautas escritas sobre quién podía unirse a la fraternidad, José Smith esperaba dar la investidura incluso a los más débiles de los santos, tan pronto como estén preparados para recibir y un lugar apropiado esté preparado para comunicarlo. Por consiguiente, Brigham Young y otros hombres y mujeres a quienes José dotó antes de su muerte administraron la ordenanza a miles de santos en los últimos días en Nabú. Además, la mayoría de los grupos masónicos excluyeron a las mujeres. José, por otro lado, enseñó que era esencial que las mujeres santas en los últimos días recibieran la investidura. Muchas mujeres en Nabú estaban preparadas para esta ordenanza a través de su participación en la sociedad Socorro. Hay diferentes formas de entender la relación entre la masonería y el templo. Algunos santos de los últimos días señalan las similitudes entre el formato y los símbolos de la investidura y los rituales masónicos y los de muchas ceremonias religiosas antiguas, como evidencia de que la investidura era una instalación de una ordenanza antigua. Otros señalan que las ideas e instituciones en la cultura que rodeaba a José Smith contribuyó con frecuencia al proceso mediante el cual obtuvo revelación. En cualquier caso, la investidura no imitaba simplemente los rituales de la masonería. Más bien, el encuentro de José con la masonería evidentemente sirvió como un catalizador para la revelación. El Señor restauró las ordenanzas del templo a través de José Smith para enseñar verdades profundas sobre el plan de salvación e introducir convenios que permitirían a los hijos de Dios entrar en su presencia. A principios de la década de 1840, los santos de los últimos días, que eran masones, formaron una logia masónica. José Smith y su hermano Jairo se convirtieron en miembros de la recién formada logia de Nabú. Parece que John C. Bennett tuvo una influencia particularmente fuerte en la expansión de la masonería entre los mormones, y pronto más de 1500 hombres mormones de la ciudad de Nabú fueron masones practicantes. Para 1840, John Q. Bennett, un ex líder activo de la masonería, había llegado a Commerce, es decir, Nabú, y rápidamente ejerció su liderazgo persuasivo en todas las facetas de la iglesia, incluida la masonería mormona. José y Sina Giddon fueron instalados en la masonería formal el mismo día, siendo nombrados masones a la vista por el gran maestro de Illinois, es decir, el Jonas. Esto liberó a José de tener que completar el ritual y la memorización necesarios para trabajar los primeros 3 grados. Hacer un masón a la vista generalmente se reserva como un honor y es una rareza. Es decir, que automáticamente pasó de principiante a maestro masón. Surgieron problemas con respecto a la dispensación especial otorgada a la logia de Nabú. Dichos problemas planteados por Rolling George número 1 y el 11 de agosto de 1842, el gran maestro suspendió la dispensación especial hasta la comunicación anual de la Gran Logia de Illinois. Durante el breve periodo que abarca sus actividades, esta logia inició 286 candidatos y planteó casi la misma cantidad. Joseph Bennett informa de un caso en el que se eligieron 63 personas en una sola votación. Esta suspensión se levantó más tarde y las logias mormonas reanudaron el trabajo, aunque se observaron varias irregularidades en su práctica. Las irregularidades se centraron en la votación masiva, votar por más de un candidato a la vez, y no requirieron competencia en cada grado antes de pasar al siguiente grado. En muchos casos, los iniciados pasaban al título de becario y se elevaban al título de maestro masón. Dentro de los 2 días de haber sido iniciado como aprendiz tras su ingreso,
En 1844 la Gran Logia ordenó a las logias mormonas, de las cuales había 5 en ese momento, que dejaran de trabajar, pero ignoraron la orden y continuaron funcionando como logias clandestinas. La logia de Nauvoo continuó sus actividades hasta el 10 de abril de 1845, cuando Brigham Young aconsejó a Lucius Scoville que suspendiera la obra de los masones en Nauvoo. Solo se llevaron a cabo algunas reuniones adicionales antes de la partida de los santos de los últimos días a la Gran Cuenca en 1846. Una vez puesto en antecedentes, veamos cuál es el problema o qué es lo que incita a pensar que los mormones tienen cierta conexión con los masones. La relación de la masonería y el mormonismo tiene lugar mayormente en las ceremonias que se dan en los templos, pero para contextualizar la vinculación es necesario entender algunas cosas previas. En las colonias americanas en 1775 comenzó de la Guerra de Independencia. Los modernos contaban con unas 480 logias, mientras los antiguos contaban con unas 450. Tengamos en cuenta que los antiguos se fundan en 1751, mientras los modernos se habían creado logias desde 1725. En Estados Unidos no habría una reunión masónica como en Inglaterra. Durante la Guerra de Independencia, las logias modernas, por su membresía funcionarial y de clase alta, se pusieron de parte de la metrópoli, mientras los rebeldes se reunían en logias antiguas, de carácter mucho más popular. La victoria de la rebelión supuso también la victoria del modelo antiguo, y por eso hoy en los Estados Unidos se trabaja únicamente variantes del rito de York. Esto nos hace entender la gran implantación que tenía la francmasonería en los Estados Unidos de América, y cómo la masonería más practicada era la de los antiguos. Es por ello que no es sorprendente que muchos de los primeros santos de los últimos días fueran masones y mormones. Tuvieron una doble afiliación, tales como la familia Smith o Herbert C. Kimball, entre otros. El nombre del hermano de José Smith fue Hiram. Este nombre es el mismo que el del mito masónico del tercer grado, Hiram Aviv. Es conocido que el padre del profeta mormón fue masón, al igual que su hermano ya citado, desde la década de 1820. Hiram recibió los primeros 3 grados de masonería en Mount Moriah Lodge número 112 de Palmyra, Nueva York. Siguiendo la inmigración hacia el oeste por las persecuciones sufridas, los mormones llegaron a Nauvoo. Allí se establecieron por un buen tiempo. Hay registros históricos de que en diciembre de 1841, 18 mormones masones organizaron una logia en Nauvoo, y muchos santos se afiliaron a esta logia. José Smith fue llamado como capellán en algunas ocasiones para algunas reuniones especiales de los masones. Esto puede sorprender a algunos miembros de la orden, pero según algunas fuentes, en las antiguas logias existía el oficio de Brother of Jackin, el hermano de Jackin, el cual era equiparable a un capellán. Este Brother of Jackin no era un iniciado masón, sino que era un miembro aceptado de la logia para desempeñar su oficio de capellán, el cual solamente debía estar presente en cierta parte de las ceremonias sin prestar juramento de no revelar lo que pudiese llegar a conocer de las mismas. A pesar de ello, José Smith no pidió unirse a la fraternidad hasta marzo de 1842. El propio José Smith lo contó así. Fecha del 15 de marzo de 1842. Oficié como gran capellán en la instalación de Nauvoo, de la logia Nauvoo de los masones libres en Grove, cerca del templo. El gran maestro Jonas de Colón estuvo presente, al igual que un gran número de personas que se reunieron para la ocasión. El día estuvo extremadamente bien, todas las cosas fueron hechas en orden y la satisfacción general se manifestó. Por la tarde recibí el primer grado de francmasonería en la logia de Nauvoo, reunida en mi oficina de negocios general. El registro del día siguiente dice: estuve en la logia masónica y subí a un grado sublime. Probablemente los mormones masones deben haber alentado a José a inscribirse como miembro. De cualquier modo, José, al igual que todos los masones, debe haber declarado que su intención al unirse era estrictamente para obtener conocimiento y ser útil a los demás. Poco después de hacerse masón, José presentó la investidura del templo. Muchos afirman la estrecha semejanza entre las ceremonias masónicas y la investidura de los mormones. Cuando José y su hermano Hiram fueron asesinados en Carthage,
En junio de 1844, los mormones masones se sintieron indignados y traicionados, ya que hubo testigos que notaron que había masones en el populacho. Algunos miembros de la iglesia pensaron al escuchar el relato de sus muertes que José pudo haber hecho un llamado masónico de auxilio en sus últimos momentos, por lo que creció la sensación de traición entre los santos. Algunos afirman que las últimas palabras de José Smith cuando iba a ser asesinado fueron «Oh Señor mi Dios», como un grito de ayuda masónica. Y aquí quiero señalar el por qué. Los masones tienen un grito de ayuda que es «Oh Señor mi Dios, ¿no darás ayuda al hijo de la viuda?». Entonces eso es un grito de auxilio. Cuando un masón lo escucha tiene que ayudar a un hermano. Entonces dicen que José Smith gritó «Oh Señor mi Dios» y luego cayó por la ventana y no le dio tiempo a decir nada más. Por eso es que dicen que es posible que él hiciera un grito masónico. Bueno, continuamos. Los templos desempeñan un papel fundamental en la experiencia de fe mormona, albergando los rituales y ordenanzas más sagrados de la religión. Los templos son algo diferente al lugar habitual donde se celebran las reuniones dominicales. En este caso, el acceso al templo está reservado para los miembros que cumplen una serie de requisitos previos y al menos un año desde que fueron bautizados. En el templo los mormones reciben instrucciones, un conocimiento y las señales que le proporcionarán ciertos conocimientos que deberán usar una vez. 7 semanas después de que el profeta fuera iniciado en la francmasonería, se presentaron las ceremonias del templo, con algunos paralelismos entre ambos muy claros. Stephen C. Harper, en su libro La masonería y la fundación del templo Santos Últimos Días, afirma: José probablemente reflexionó sobre la ceremonia fraternal mientras contemplaba cómo podría preparar a sus seguidores para lo que les esperaba en el nuevo templo. La mejor manera de enseñarles lo que había aprendido con el tiempo de los ángeles, de traducir los registros antiguos por el poder de Dios, y de lo que llamó tiempo y experiencia y pensamientos cuidadosos, pensados y solemnes. José sabía que preparar corazones y mentes para recibir todo lo que Dios tenía en el almacén no podía hacerse fácilmente, pero no fue uno para concluir que no podía hacerse en absoluto. Entonces, como lo había hecho los ángeles con él, y él lo había hecho con sus seguidores antes, comenzó con lo que tenía y usó lo que los santos le resultaron familiares para guiarlos a más luz y conocimiento. Es decir, dio a conocer aquello que conocía. Sí, cosa muy habitual. A tenor de esto, el autor masónico Melvin Olgan observó: debe reconocerse fácilmente que el mormonismo y la masonería están tan íntima e inextricablemente entrelazados e interrelacionados que los dos nunca pueden disociarse. Similitudes. Los mormones usan un mandil igual que los masones. El uso de la escuadra y compás entre la simbología de ambos, el emblema de las manos juntas, los 5 puntos de compañerismo son utilizadas en el segundo grado masónico y en el templo mormón. Un nuevo nombre dado. Se usaban juramentos con penalizaciones para los que revelasen los secretos, con gestos y palabras que describen las penas específicas acordadas, que se usan también en la masonería. El oriente de masonería representa el trono del lugar santísimo, uso de estrellas, sol y luna como decoración interior del templo mormón y de una logia. La logia representa el templo de Salomón, al igual que el templo de los mormones. Se utiliza el ojo que todo lo ve. El uso de saludos especiales con un toque poblado, muy similares a los propios de la masonería. Santidad al Señor, aunque esto pueda parecer ajena a muchos masones. Esta idea es fundamental en el arco real, pues la reconstrucción del templo de Salomón se comprende como una manera de rectificar los errores cometidos en el respeto de las promesas hechas, es decir, con pleno compromiso de santidad. La primera presidencia de la Iglesia Santos Últimos Días escribió en una carta el 25 de junio de 1833 que cada uno de los 24 templos en el condado de Jackson, Missouri, debía ser adornado con la inscripción Santidad al Señor. Además de todo lo dicho, el símbolo de la colmena y las abejas también tienen gran importancia entre los mormones. Este símbolo es de la masonería antigua y está presente en el rito de York. Para los mormones, las abejas conforman una sociedad de gran trabajo y organización. Por algo, se llama Deseret, de las ovejas organizadas.
El panal de abejas es un símbolo universal de industriosidad, el trabajo arduo y la colaboración. La colmena es usada frecuentemente en los logos de la iglesia. Es la insignia de la Universidad de Brigham Young y de Desert Industries. Es decir, algunos templos como el de Salt Lake City y el de Logan, así como el centro de conferencias, tienen representaciones de la colmena decorando los edificios. Juramento de sangre. Un juramento penal comúnmente conocido como un juramento de sangre es el que requiere en el ritual masónico que sus miembros juren que les sea quitada sus vidas en lugar de revelar las señales y toques secretos que se les dieron. Esto es de antiguo. Simbología en los garments. Los fieles santos en los últimos días usan una prenda bajo su ropa que tiene un profundo significado religioso, adornados por cierta simbología que nos recuerda a la escuadra, el compás y la regla masónica. El símbolo que se usa a la altura del pecho derecho tiene la forma de una L mayúscula invertida y al igual que los masones es llamada escuadra. Representa la satitud y el honor en guardar los mandamientos y convenios de Dios. A la altura del pecho izquierdo se borda una V invertida, el símbolo masón del compás. Significa un camino sin desviaciones que conduce a la vida eterna. A la altura del ombligo se borda una pequeña barra llamada la marca del ombligo, la cual significa fortaleza en el ombligo y médula del hueso, es decir, la necesidad de alimento constante para el cuerpo y el espíritu. Finalmente, en el borde de los garments, sobre la rodilla derecha se borda otra pequeña barra. Esta es llamada la marca de la rodilla. Este último símbolo representa que toda rodilla se doblará y toda la lengua confesará que Jesús es el Cristo. La ceremonia de los velos, aunque esta ceremonia tiene que ver con el arco real y no tenemos datos de que José Smith fuera exaltado a este grado, lo cierto es que estos símbolos masónicos estaban al alcance de su mano. Obviamente, Oliver Cowdery había sido una fuente, junto a su padre y su hermano, que también eran iniciados del arco real. Toda la masonería antigua, ya sea escocesa, yorkina o irlandesa, incorpora un elemento característico que es la ceremonia de los velos. La razón de ser de la ceremonia de los velos es ofrecer una representación simbólica de la serie de iniciaciones que es preciso acometer una vez que ha acontecido el tercer grado, o primera de las iniciaciones. Para ello, los tres candidatos, o el candidato y los dos sobrestantes que le acompañan, deben pasar simbólicamente por una serie de velos, en la ceremonia del grado del arco real. Cada uno de estos velos representa una iniciación, tras lo cual alcanzan el oriente, y con ello la visión beatífica. A estos hay que añadir las correspondientes lecturas y la escenificación del descenso de los candidatos a la bóveda donde se encuentran los secretos perdidos del maestro masón. El templo representa el tabernáculo, que era un templo iniciativo móvil, cuyo candos Cadosin o Santa Santorum tenía una función iniciática, semejante a la del Hades de los templos griegos. El arco real escocés, la ceremonia de los velos en un grado previo al arco real, el grado de maestro superexcelente, mientras que en la masonería yorkina la ceremonia de los velos forma parte de la exaltación al grado. Tabla comparativa. Primero diré mormonismo y luego su equivalente masónico en la masonería, ¿vale? Bien, sus ritos de iniciación son en el templo. En masonería, sus ritos de iniciación son en la logia. Mormonismo. Viste totalmente de blanco con vestiduras sagradas que incluyen la ropa interior. Masonería. En el primer grado en el rito de George son vestidos con camisa y pantalón blancos. Mormonismo. Utilizan apretones de manos secretos para identificarse. En la masonería utilizan apretones de manos secretos para identificarse. Mormonismo opinan que los únicos templos aquí en la tierra que le interesan al Señor son los cuerpos físicos de los creyentes. Masonería opinan que la vida del hombre es un templo que hay que construir y trabajar. Mormonismo. Para ingresar en un templo se debe tener una recomendación firmada por el obispo de su distrito y el presidente del barrio, o el presidente de estaca. Masonería. Para ingresar en una logia se debe haber pasado el proceso de aprobación con varios hermanos masones y haber sido aceptado por la mayoría de la logia en una votación por boletos. Mormonismo. Las preguntas al solicitante son: su limpieza moral, si apoya a las autoridades generales, si paga su diezmo completo, si observa la palabra de sabiduría, si lleva la ropa interior de reglamento, si procura asistir
a los servicios con regularidad, obedecer las reglas, leyes y mandamientos del Evangelio, si le fue negada una recomendación en alguna ocasión, si nunca fue divorciado. La masonería. Las preguntas solicitantes son: haber tomado conocimiento de los principios y fines de la institución, así como de los requisitos para ser admitido, de los derechos y los deberes de los afiliados y de su declaración de principio, lo que figura al dorso de la presente solicitud, la que suscribo por mi libre y espontánea voluntad. Que no he presentado nunca antes solicitud alguna para mi ingreso a esta institución, que no he sido jamás condenado por delito alguno, que no he pertenecido ni pertenezco a entidad alguna tentatoria del orden público ni contraria a las leyes o normas estéticas o morales, que me comprometo a respetar las obligaciones inherentes a los miembros de esa institución y a sufragar los gastos arancelarios que se estipulen. Mormonismo. Luego de la misión, el iniciado se lava y se unge y comienza la ceremonia de investidura. Masonería. Luego de la misión del iniciado se despoja de todos sus objetos metálicos. Mormonismo. Se coloca un escudo o fondo, tela blanca doblada con una apertura para pasar la cabeza. Este está abierto por sus costados para hombre y mujer. Un asistente lava sus cuerpos con agua corriente de la cabeza a los pies. Luego en una casilla apartada las mismas partes son ungidas con aceite. Sigue la confirmación del ungimiento y la entrega y colocación de ropa interior sagrada que deberán llevar por siempre, día y noche. Esto es el ritual antiguo, yo lo he conocido. Pero a partir de 1990, creo, cosas así, o poco después, es decir, porque ya en el 2000 ya no se hace así, ¿vale? Bien, en la masonería. Se coloca una camisa abierta del lado izquierdo de su pecho y un pantalón recogido en su pierna izquierda, todo ello de una tela rústica y blanca. Bien, mormonismo, llama gentil a quien no es mormón. Masonería, llama profano a quien no es masón. Mormonismo. Para ser introducidos al cuarto terrestre donde hacen voto de castidad y consagración, y les es transmitido otra forma secreta del apretón de manos. Los iniciados se detienen delante del velo que les habilita su paso al cuarto celestial, que simboliza al cielo más alto. Para ingreso a este tienen que repetir los 5 puntos de compañerismo a cierta persona que se halla detrás del velo. Estos 5 puntos son: al lado izquierdo del pie derecho, rodilla contra rodilla, pecho a pecho, mano a las espaldas y boca al oído. Sí, esto ya digo, es un ritual antiguo de la época de José Smith y luego un poco posterior. Continuamos. Posteriormente se les pronuncia sus nuevos nombres en voz baja a través del velo y se les da el apretón correcto de mano, la marca segura del clavo. De esta manera atraviesan el velo hacia el cuarto celestial, y luego de esta iniciación la pareja está lista para casarse y ser sellada para la eternidad. Y una vez que han cumplido con la investidura, ya se pueden llevar a cabo el sellamiento. Bien, masonería. En el catecismo masónico del grado tercero, maestro, el masón les dicho: ¿cómo fue levantado Girán? A lo que el candidato contesta: como lo son todos los demás masones cuando reciben la palabra del maestro. ¿Cómo es ello? Por los 5 puntos del compañerazgo. ¿Cuáles son? Mano con mano, pie con pie, mejilla con mejilla, rodilla con rodilla y mano en la espalda. Bien, mormonismo. Los mormones no revelan los ritos del templo porque su juramento es bajo pena de muerte. Masonería. El masón jamás revelará su secreto bajo pena simbólica de muerte. Conclusiones. El historiador santo en sus últimos días, el Dr. Rick Dunham, el cual ha desempeñado funciones como presidente de la Asociación de Historia Mormona, brinda varios paralelos interesantes entre la masonería y el mormonismo, y afirma: estoy convencido de que el estudio de la masonería se encuentra una clave fundamental para comprender mejor a José Smith y la Iglesia. Los muchos paralelismos encontrados entre el mormonismo temprano y la masonería de ese día son sustanciales. Las ceremonias del templo mormón han cambiado significativamente con los años, pero cualquiera que haya experimentado la investidura del templo santo en sus últimos días reconocerá los rituales masónicos. Todos los signos y toques se comparten esencialmente, tienen cierto sabor a masonería. Las ceremonias del templo mormón son tan similares que un historiador llamó a la investidura celestial masónica. Aunque la forma parece ser igual, el contenido y significado de las mismas es diferente. Yo soy miembro de la Iglesia Santos Últimos Días, algo menos de medio lustro. Soy
Soy entre los llamamientos que tengo obrero del templo, así que conozco sobradamente los rituales y signos que allí se realizan y créeme, después del estudio detallados, después de escudriñar libros, páginas de la Iglesia Santos Últimos Días al respecto, ver los vídeos de Manuel y su canal Pesquisas Mormonas, al cual os remito que vayáis, ya que no tiene pérdida alguna. Mi opinión al respecto es que los mormones en sus ritos llevados en los templos que poseen tienen gran similitud con los masones, aunque bien se puede apreciar esas similitudes en los actos llevados a cabo al comienzo de sus orígenes, a mediados del siglo XIX. Recordad que José mi hijo introdujo la ceremonia del templo a partir de 1842. Sí, en los templos de la Iglesia Santos de los Últimos Días se llevan a cabo similitudes a los masones en su logia, pero es mi opinión. Tras este vídeo y lo que expongo a vosotros debéis... Sí, tras este vídeo y lo que expongo, vosotros debéis sacar vuestras propias conclusiones y opiniones. Emulando y parafraseando a lo que en su día decía un anuncio de detergente, buscad y comparad y si encontráis algo mejor, allí acudid. Política oficial moderna de la Iglesia Santos de los Últimos Días. De 1925 a 1984, la Gran Logia de Utah prohibió que los miembros de la Iglesia Santos de los Últimos Días se unieran, pero ninguna otra Gran Logia siguió esta prohibición y los Santos de los Últimos Días fueron libres de unirse a logias fuera de Utah. En 1984, la Gran Logia de Utah abandonó oficialmente su posición antimormona y permitió que los Santos de los Últimos Días se unieran. Hoy en día no existe ningún obstáculo formal en Utah o en cualquier otra logia que impida que los Santos de los Últimos Días se conviertan en masones, excepto en las grandes logias que emplean el sistema de rito sueco, que requiere una creencia trinitaria cristiana de sus miembros. La presidencia de la Iglesia Santos de los Últimos Días no ha hecho una declaración oficial sobre si la masonería es compatible con la membresía de la Iglesia. Sin embargo, Don Lefrey, un ex portavoz de la Iglesia, ha dicho que la Iglesia aconseja enfáticamente a sus miembros que no se afilien a organizaciones secretas, obligadas por juramento o que les harían perder interés en las actividades de la Iglesia. Una declaración más tolerante se encuentra en un libro escrito por miembros de la Iglesia, Enciclopedia del Mormonismo, que dice: la filosofía y los principios principales de la masonería no son fundamentalmente incompatibles con la enseñanza, la teología y la doctrina de los santos de los últimos días. Ambos enfatizan la moralidad, el sacrificio, la consagración y el servicio, y ambos condenan el egoísmo, el pecado y la codicia. Además, el objetivo del ritual masónico es instruir, hacer que la verdad esté disponible para que el hombre pueda seguirla. El 18 de diciembre de 2019, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creó un vídeo de YouTube titulado José Mí y la masonería. En el vídeo se dice que la política de si es aceptable que los miembros de la Iglesia se conviertan en masones es simple. Los miembros de la Iglesia no tienen prohibido convertirse en masones. Tampoco se prohíbe a los masones convertirse en miembros de la Iglesia. Los santos de los últimos días creen que el bien se puede encontrar en muchos lugares. Desde 1984 ha habido muchos masones santos de los últimos días en Utah y otras grandes logias que sirven y han servido en varios puestos de liderazgo, incluidos grandes maestros, otros grandes oficiales y maestros venerables también lo fueron. Fuera de Utah ha habido muchos masones santos de los últimos días continuamente desde los primeros días de la Iglesia. Y esto, mis estimados oyentes, es el tema de hoy, el cual espero que yo me haya sabido expresar y hablar bien y lo hayáis podido entender. Para cualquier consulta, pregunta, duda, comentario, ya sabéis que podéis hacerlo abiertamente aquí en los comentarios. Venga, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.